¿Qué tal, lectores de tunata.com? Hoy es un placer para mí estar acompañada de un gran hondureño que está haciendo cosas enormes por el país, que está enalteciendo el nombre de este país en el extranjero. Se trata de Roberto Lagos, un joven estudiante de un doctorado en economía en la Universidad de Gio y también máster en economía. Es un hondureño, un placer que esté con nosotros en tunata.com. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Kesha, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio y no, contento de estar con ustedes para poder tener una conversación cándida, ¿verdad? Pues hoy queremos hablar sobre el personaje, hoy queremos contar un poco su historia, su historia para que sea inspiración para los demás jóvenes hondureños que también tienen un sueño de llegar a estudiar al extranjero y ¿por qué no? Hacer cosas grandes para el país, obviamente fuera o dentro del mismo. Me gustaría que nos comentara un poco dónde nació, dónde creció y cuáles eran sus gustos cuando era pequeño. Sí, bueno, yo nací en Tegucigalpa, ¿verdad? Creo específicamente en el Hospital Viera, y básicamente crecí en Tegucigalpa y alternaba mis vacaciones entre Tegucigalpa y San Marcos de Colón, Choluteca, porque mi familia, mi mamá específicamente de esa zona. Y básicamente era un chico alegre, que le gustaba jugar mucho al fútbol, y básicamente amiguero, con bastantes amigos, tranquilo. Nunca me metía generalmente en problemas y siempre basado tratando de cumplir la disciplina que mi papá y que mi mamá principalmente imponía dentro de la casa, ¿verdad? Hablando de su formación académica, ¿nos podría comentar dónde estudió su colegio? Sí, básicamente yo estudié en el Instituto Celestiano San Miguel, hice toda mi primaria y mi secundaria en esa institución, ¿verdad? Y sí, la verdad que tomé muchas enseñanzas de ese colegio y saqué mi bachillerato en ciencias y letras. Y la verdad fue un momento muy, muy alegre en mi vida, disfruté mucho mi etapa en el colegio y disfruté mucho tener compañeros durante los 11 años, que fueron mis amigos desde que estaba pequeño y que continuaron siendo mis amigos aún después de que yo me gradué del colegio. Ahí aprendí muchos temas de disciplina y principalmente lo que me ayudó mucho ahí fue el tema de la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Que me impactó mi vida, ¿verdad? De cierta forma. Wow. Ahí comenzó entonces su gusto por la matemática. Sí, de hecho, cuando yo me fui a matricular a la universidad, fui a buscar la carrera que tenía más matemática y de hecho inicialmente me matriculé en ingeniería eléctrica, y después de eso la combiné con la licenciatura en matemáticas. Desgraciadamente no pude finalizar la carrera de ingeniería eléctrica, terminé primero la carrera de matemáticas, ¿verdad? Me gustaba bastante y por temas de que necesitaba conseguir trabajo, ¿verdad? O sea, estaba necesitado de, una vez graduado, conseguir trabajo, no pude continuar con la carrera de ingeniería eléctrica, la cual aprobé bastantes de las clases. Y bueno, no, la carrera de matemática fue una experiencia fascinante, ahí le debo muchísimo a la licenciada Rocío Pacheco y al doctor Adalí, quienes fueron pilares importantes de mi formación académica. Y tal vez mucha gente no lo sabe en Honduras, pero la carrera de matemáticas de Honduras es sumamente fuerte y cuenta con profesionales con maestrías y doctorados de los Estados Unidos y del extranjero. Y definitivamente si los jóvenes en Honduras desearían salir, yo pienso que matemáticas es una excelente carrera y es una excelente vía para poder tener la oportunidad de estudiar en el exterior. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, Roberto. ¿Dónde fue que usted cursó sus estudios universitarios? Sí, como le comentaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ahí ingresé y sí, como le comentaba, soy licenciado en matemáticas, excelente carrera, realmente tengo los mejores recuerdos de mi tiempo estando en la carrera de matemáticas, ¿verdad? ¿Alguna anécdota que haya marcado su vida de estudiante en la Universidad Autónoma? ¿Algo que recuerde en su tiempo de universidad?
Creo que hay dos elementos que recuerdo. Uno desde la perspectiva profesional y el otro desde la perspectiva más de mi experiencia como estudiante. De mi experiencia como estudiante sí recuerdo muchísimo cuando me tocaba ir todos los días a la universidad. Yo vivía en las afueras, por la salida de Olancho, y entonces básicamente me tocaba tomar un taxi colectivo para el centro y luego caminar aproximadamente 35, 40 minutos y luego tomar un bus de la isla. Y realmente lo hacía todos los días. Me tomaba aproximadamente una hora para poder llegar, pero definitivamente fue una etapa que yo disfruté mucho. Me encantaba realizar esa ruta, me encantaba caminarla. No sé si lo volvería a hacer, me encantaría volverlo a hacer, pero sí es algo que recuerdo. Y desde la perspectiva hay un poco más de formación académica. eh, Creo que dos elementos. Uno, recuerdo mucho la clase de ecuaciones diferenciales. Esa clase siento yo que fue un antes y después. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la profesora Rocío Pacheco, después de haber tomado el curso me dijo si quería formar parte de la carrera de matemáticas. Y luego con el tiempo, cuando tenía como 19 años, me dieron la oportunidad para poder ser instructor y para poder impartir un par de clases. Entonces, siendo tan joven, tener la oportunidad de impartir clases era sumamente emocionante y realmente fue algo que disfruté mucho porque sentía que estaba con jóvenes compartiendo un poquito de la poca experiencia que yo tenía en ese momento. Qué emocionante. ¿Cómo es? Nos comentaba que comenzó estudiando ingeniería eléctrica y que también estudió la carrera de matemáticas en la autónoma, pero ¿cómo es que un estudiante de matemáticas se involucra en el campo de la economía y en el sector público? Es una excelente historia. Yo acababa de terminar la carrera de matemáticas y definitivo, algo que no tenía dinero para sacar mi título universitario y entonces necesitaba conseguir trabajo, ¿verdad? Eh, entonces, un día yo estaba en el mall y me encontré con un amigo, un excelente amigo. Él es doctor en economía, por cierto. Actualmente se llama Josiel Sánchez. Y él me comentó, en ese momento él es ingeniero eléctrico y economista y en ese momento trabajaba en la Secretaría de la Presidencia y me comentó que existía la oportunidad para una persona que tuviera buen conocimiento de estadística, que pudiera correr regresiones, que pudiera hacer análisis cuantitativo dentro de la Secretaría de la Presidencia. Él me envía los datos de dónde tenía que aplicar y todo y para mi sorpresa era en el Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Y en ese momento era la unidad de apoyo técnico presidencial, que es una unidad que ha sido muy relevante, muy famosa, porque muchos economistas, desde el punto de vista de planificación, han formado parte, ¿verdad? Y ahí quien me da la oportunidad y quien me entrevista es Marcio Sierra. Él me da mi primera oportunidad dentro del sector público. Para mí fue fascinante porque algo que yo le valoro mucho al ingeniero Marcio es que en ningún punto en ese gobierno era el gobierno de Mel Zelaya, no me pidió ningún tipo de recomendación política y simplemente confió en mi juventud y me dio la oportunidad para poder empezar mi carrera en el sector público, un poco más desde el punto de vista de analista y después me fui incorporando más a los temas de policy, entonces tuve esa experiencia y luego en una segunda etapa, cuando se da el tema del golpe de Estado, logro continuar y luego cuando se da el cambio de gobierno, me sostienen en el puesto de trabajo, es decir, me dan la oportunidad, como un periodo de prueba de la nueva administración y ahí tengo que agradecer muchísimo a María Antonieta Guillén de Bográn, a pesar de que yo era simplemente un técnico, pero como usted sabe, dentro del sector público hay mucha movilidad de los empleados cuando hay cambios de gobierno y de repente ya me miró las ganas de trabajar y me dio la oportunidad y logré escalar posiciones, empecé como analista, luego fui especialista económico y llegué a ser, básicamente era el encargado, el director del UPEC de la Secretaría de la Presidencia, ¿verdad? Entonces ahí agradecer mucho a María Antonieta de Bográn, ¿verdad? Luego de haber sacado su título universitario, ¿cómo fue que se da la admisión para el programa de maestría en la Universidad de Duke? Que es una de las que cabe mencionar y cabe resaltar que es una de las que está en el top 10 de las mejores del mundo. Sí, bueno, yo de cierta manera acababa
yo tenía como 28, 29 años y me sentía que me estaba quedando atrás en el tema de mi conocimiento. Yo sentía que ya había tenido todo el aprendizaje de la experiencia del sector público y sentía que me hacía falta ese conocimiento adicional. Entonces, lo que hice fue que empecé a estudiar inglés, tomé los exámenes del TOEFL, del GRE, y lo único que hice, Keisha, para serte honesto, fue que mandé un correo a las universidades preguntándoles que si tenían opciones de beca y que si tenían financiamiento, ¿verdad? Para mi sorpresa, yo escogí 10 universidades, no todas fueron éxitos, que, o sea, tengo que ser súper honesto. Hubieron universidades que me dieron, que me rechazaron, ¿verdad? Recuerdo que yo apliqué a la Universidad de Delaware y la Universidad de Delaware no me dio admisión. Y para mi sorpresa, me encuentro con el programa de economía de Duke, le gustó mucho mi perfil, le gustó mucho el hecho de la formación matemática que traía y me dan la oportunidad para estudiar una maestría en economía y básicamente fueron muy amables al ofrecerme casi beca completa, ¿verdad? La otra parte tuve que financiarla con préstamos, pero básicamente me dieron beca completa y tuve la oportunidad de asistir a esa universidad que es un sueño de mi vida, porque yo había escuchado que muchos hondureños habían estudiado ahí. Por ejemplo, Dante Mossi, el actual presidente del BESIE, él sacó la misma maestría que yo tomé. Entonces, para mí fue un orgullo poder ingresar a ese grupo selecto de hondureños y súper contento porque la verdad dejé un excelente récord. Eh, Me gradué con un promedio de 3.7 de 4, ¿verdad? En Estados Unidos el promedio es en base a 4, yo saqué 3.7, que sería el equivalente como a 92%, algo por el estilo. Y aún hoy Charlie Becker, que es uno de mis asesores y uno de los profesores que me orientó mucho en mi camino, me pregunta que cuándo voy a enviar a alguna persona de Honduras. Entonces yo sigo buscando siempre talento hondureño que pueda hacer sus exámenes de inglés, que tenga las calificaciones para poder apoyarle, porque yo en eso sí soy súper honesto, no me gusta ser el único, me gustaría más que hubieran más hondureños que se pudieran tener esta oportunidad que yo tuve, ¿verdad? Increíble. Roberto, usted tuvo que movilizarse, ¿verdad? A la universidad, hacer un cambio de vida totalmente, dejar atrás sus costumbres, su familia. Y eso me lleva a preguntarle si fue difícil adaptarse a los estándares de calidad de esa universidad y obviamente a las costumbres que son totalmente diferentes en Estados Unidos. Sí, los primeros meses que ya fueron de mucho impacto. Yo recuerdo que cuando yo llegué al pueblito donde tenía que vivir, que se llama Durham, inmediatamente me sentí triste porque me sentí solo por primera vez en mi vida. Y eso me duró como las primeras dos semanas. Sí toma mucho carácter, ¿verdad? Saber que ahora tengo que hacer todas mis cosas solo, o sea, cocinar, mantener mi cuarto ordenado, y adicionalmente tener que ser sumamente independiente en todas las cosas que realizo. Entonces, eso tomó un tiempo. Y luego con respecto a los estándares de calidad, que ya créame lo que el primer semestre fue sumamente duro, porque la parte técnica, matemática, yo la traía y en eso no tenía problemas, pero era más que todo poder canalizar y entender todos esos conceptos económicos que de repente yo no tenía un pregrado en economía y, y poder absorber todo ese conocimiento. Y finalmente hay un tema que en Honduras nosotros no tenemos. Los americanos son mucho de que toca escribir documentos de investigación, papers, ¿verdad? Y básicamente ese tipo de actividades académicas yo nunca las había desempeñado, entonces tener esa creatividad de encontrar de repente un tema de investigación, eso fue duro, pero como lo puedo demostrar con mis notas, con mis calificaciones, el primer semestre fue un ajuste, me fue súper bien, y a partir de ahí, una vez ya ajustado, mis notas fueron excelentes. Claro que hubo un sacrificio, yo pasaba aproximadamente de 14 a 15 horas diarias en la biblioteca, ¿verdad? Luego de haber terminado esta etapa de su vida en su masterado en economía en esa universidad, eh, ¿cómo es que llega a ser consultor del banco del BID en Washington, D.C.?
Sí, fíjese que lo que sucede es que cuando uno está estudiando los programas de maestría, y eso quizás muchos hondureños no lo saben, estas maestrías que son cuantitativas caen en una categoría específica que se llaman maestrías STEM, ¿verdad? Que son maestrías cuantitativas y entonces automáticamente uno recibe 3 años de permiso de trabajo en los Estados Unidos. Y ese es el beneficio y el impacto de poder hacer eso. Entonces tuve la oportunidad de aplicar a diversos lugares. Generalmente la universidad los apoya a uno para poder realizar procesos de aplicación. Y en uno apliqué como a, déjeme decirle, unos 40, 50 lugares de trabajo y al final logré obtener 7, 8 entrevistas y una de esas entrevistas fue en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual era una posición para ser asistente o research fellow, asistente de investigación. Y recuerdo que una terna de 5 economistas me empezaron a entrevistar, a consultarme temas técnicos, temas sobre programación, temas del sector público. Entonces, ahí toda la experiencia que yo traía del sector público de Honduras fue importante, pero adicionalmente todo el tema de la formación académica, porque si bien es importante el tema de la experiencia, es relevante, pero eso si no se complementa con una formación fuerte, no crea ese set de habilidades que uno requiere para poder cumplir el trabajo de una institución tan sólida como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces tuve la oportunidad, gané esa posición, era una posición por 3 años para ser asistente de investigación y la verdad que sumamente orgulloso y contento de haber tenido esa experiencia. Básicamente me dedicaba a hacer análisis de evaluación de impacto para programas del sector público en los países de Nicaragua, México, Guyana. Esos eran algunos de los proyectos en los que estaba involucrado. Wow. Luego de esta etapa en el BID, entiendo también que usted trabajó en la Embajada de Honduras, pero con sede en Washington. ¿Cómo fue que se dio esa oportunidad para que usted llegara a ese lugar? Sí, estando en el BID tengo la oportunidad de conocer a Marlon Tábora, ¿verdad? Y Marlon Tábora en ese momento era el representante de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Y después de eso, al doctor Tábora lo nombran embajador de Honduras en Washington y él, tras haber conversado con él un par de veces, me ofrece que si quiero formar parte de su nuevo equipo. Yo llevaba aproximadamente un año en el BID y yo siempre tenía eso que quería retornar, contribuir a mi país, retornarle mi conocimiento. Y es así como el doctor Marlo Tábara, a quien también tengo que agradecer mucho, me da la oportunidad dentro de la Embajada de Honduras para trabajar con él específicamente temas económicos, ¿verdad? Y temas vinculados también al tema de la relación entre Honduras y los Estados Unidos. Fue un abrir de ojos, entendí de forma distinta cómo se maneja la relación entre Honduras y Estados Unidos y empecé a entender un poco los temas de economía política que se realizan y que a veces uno no lo puede ver estando fuera de esas instituciones. O sea, fue una buena experiencia en cuanto a lo profesional, definitivamente. Y sí, contento de haber formado y orgulloso de haber formado parte, ¿verdad? Que muy pocas personas tienen esa oportunidad. En ese sentido, sí, tengo que decir que don Marlon tuvo la visión de llevar 3, 4 personas con una excelente formación académica. Para él siempre es importante que las personas que van a trabajar con él tengan una excelente formación y acepté el reto y trabajé ahí aproximadamente año y medio, 2 años, ¿verdad? Wow, es increíble ver cómo un hondureño, no importa lo que sea, si se enfila, puede alcanzar lo que desea, ¿cierto? Sí, totalmente. Sabemos que todavía continúa en su formación académica y sigue escalando en su carrera. Y queremos saber cómo se da la admisión al doctorado en economía en la Universidad Chapel Hill. Sí, mire que inicialmente yo apliqué a programas de doctorado un poco porque sentía que mi ciclo en la embajada ya había finalizado y adicionalmente un poco porque yo ya no me sentía cómodo con alguna de las políticas de la actual administración, ¿verdad? Entonces la mejor decisión para mí en ese momento fue salir, ¿verdad? Y continuar con mi formación académica porque
uno de los objetivos no era siempre estar involucrado tanto dentro del sector público, sino que tener la oportunidad y la opción de poder estar involucrado dentro del sector privado o el sector educativo americano. O sea, ese es como, o inclusive puede ser también dentro del sector público, pero el objetivo al final del día es poder lograr un trabajo en los Estados Unidos ya como economista. Entonces, yo nuevamente contacto a mis profesores de la Universidad de Duke y ellos me apoyan durante mi proceso, me dan mis cartas de recomendación, realizo nuevamente los exámenes y envío mi proceso de aplicación y es así como recibo admisión de la Universidad de Chapel Hill en North Carolina, en el cual parte de la oferta incluye que puedo tomar cursos y puedo tener asesores dentro del programa de economía de Duke. Entonces, para mí era súper atractivo regresar un poquito al lugar donde ya había vivido y en segundo lugar regresar y tomar clases con los profesores que han sido mis asesores y poder seguir con esa relación. Entonces, decido retornar al doctorado en la Universidad de Chapel Hill y súper contento porque recuerdo que el primer día de clase, cuando yo estoy en el doctorado en economía, y estoy platicando con el de admisiones y nosotros los estudiantes que han ingresado nos empiezan a preguntar de dónde somos, de qué país somos y me dice, y cuando yo les digo, no, yo soy Roberto Lago, soy de Honduras, ellos básicamente me dicen, creo que sos el primer hondureño que tenemos en nuestro programa. Wow. Entonces, para mí es sumamente orgulloso de poder tener esa oportunidad y adicionalmente mi objetivo es hacer un buen trabajo porque si yo hago un buen trabajo le abro las puertas a otras personas de mi país que quieran poder realizar estudios de doctorado, ¿verdad? Entonces, es un peso, un peso grande, es una responsabilidad grande porque yo estoy abriendo las puertas y dejando y tratando de dejar el nombre de Honduras en alto, ¿verdad? Representando a mi país. Increíble. Roberto, en sus planes a futuro, ¿tiene contemplado regresar al país para contribuir o cuáles son los planes que tiene en el futuro? Sí, fíjense que con respecto a esa pregunta hacia futuro, en el futuro inmediato es finalizar mi estudio de doctorado, todavía me hacen falta aproximadamente 2 o 3 años, ¿verdad? O sea, los doctorados en Estados Unidos toman aproximadamente 5 años, son sumamente largos. Y después de eso, me gustaría consolidarme en los Estados Unidos primero, me gustaría consolidarme, competir y poder ser un economista y consolidar mi carrera como economista en los Estados Unidos, ya sea teniendo la oportunidad de aplicar instituciones como el Banco de la Reserva Federal o, por ejemplo, el Departamento del Tesoro, son lugares sumamente atractivos y adicionalmente organismos multilaterales. Eso me gustaría hacer. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Porque si lograr consolidar mi posición como economista me permitirá de forma mucho más fácil poder retornar al país y tratar de incidir con de repente decisiones o tener acceso, por ejemplo, a poder contribuir con mejores lecciones con el aprendizaje traído de los Estados Unidos. Entonces, sí, primero es consolidar la carrera profesional en los Estados Unidos y sí, en el futuro definitivamente sí quiero regresar a Honduras para poder contribuir con la academia, ese es un punto, y en segundo lugar, en las discusiones de política pública, porque siento que en Honduras no se está dando ese recambio generacional de economistas, ¿verdad? Nosotros ya conocemos quiénes son las caras, siempre vemos a las mismas personas, pero no miramos ese recambio generacional que puede tomar y liderar las discusiones de política pública dentro del país en el tema económico. Hablando de su experiencia en política pública, vamos a entrar en materia de su opinión al respecto y queremos saber cuál es su opinión de que en el gabinete de gobierno en los últimos años no esté siendo liderado por economistas. En temas económicos no está siendo liderado por personas que tengan esa academia necesaria para el puesto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es un poco lo que le decía, que muchas personas son nombradas dentro de los cargos en parte porque de repente han tenido la experiencia a pesar de que no tienen la formación de economista para tomar los cargos, pero a mí me parece que los economistas dentro de Honduras, o mejor dicho, el gremio de los economistas han perdido relevancia dentro de la última administración de gobierno para poder incidir. En ese sentido, no quiero entrar en críticas a las personas que han formado parte, pero a mí sí me parece
relevante que personas con conocimiento y personas con la formación sólida en el área económica deben formar parte de los gabinetes de gobierno o de las instituciones como son el Banco Central o el Ministerio de Finanzas. En este sentido, eh, lo que yo sí le podría decir, Kesha, es el hecho de que cuando nosotros nos comparamos con otros países, como por ejemplo Chile, Argentina, en el ámbito latinoamericano, nosotros encontramos que las personas que toman estas posiciones son personas con una alta capacidad técnica. Y en Honduras existe un poco la crítica de repente de que cuando uno viene con un doctorado en economía simplemente es un teórico. Pero yo considero que es más fácil que una persona con formación en economía tome mejores decisiones de política económica que una persona que no tiene formación económica, ¿verdad? Y eso es así de sencillo. Por más asesores que uno tenga, de repente poder contar con la formación mínima que le permita entender los indicadores y los temas importantes y saber cómo utilizar la evidencia para tomar decisiones de política es algo relevante y clave. ¿Aceptaría usted un puesto para trabajar en algún programa vinculado al Estado de Honduras sin importar el color político? Depende, Kesha. Para mí, primero, en primer lugar, debería de estar que la persona que esté liderando la administración pública cuente con un proyecto creíble. Eso sería lo más importante para mí. Si se cuenta con un proyecto creíble, definitivamente me encantaría formar parte, no necesariamente como una persona dentro del gobierno, pero sí como una persona que pueda brindar recomendaciones. Pero en primer lugar, el proyecto debe ser creíble. Si el proyecto no es creíble, Kesha, de nada puede servir que yo regrese a incidir porque no voy a poder generar incidencia. Una paloma sola no hace, un pájaro Mira, solo no hace verano, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un proyecto creíble, con un plan definido, que tenga estructura, que explique bien el cómo y no solo qué es lo que se va a hacer, sino cómo se va a realizar, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, con un compromiso fuerte, porque en Honduras, para poder incidir dentro del sector público y para poder dejar una huella, se deben realizar reformas estructurales que requieren que podrían trastocar demasiados intereses políticos en algunos sectores, ¿verdad? si usted fuese el ministro de Finanzas, ¿cuáles serían sus primeras dos acciones en materia económica? Mm, Mire, que esa pregunta es complicada de responder. Más se la voy a contestar desde el respecto de cuáles serían las acciones que yo recomendaría que se implementaran si fuera un asesor económico, no necesariamente ministro de Finanzas, porque tenemos que tener claro que uno puede recomendar, pero después uno requiere el capital político para que estas acciones se implementen. La primera sería una revisión exhaustiva de los programas sociales. Se debe revisar la focalización de los programas sociales. En Honduras existe un fideicomiso contra la pobreza que es de aproximadamente 5.000 millones de lempiras, del cual se están financiando todos los programas sociales. En ese sentido es necesario revisar la focalización y adicionalmente crear una unidad de evaluación de impacto que esté revisando el impacto de estos programas para poder garantizar que estos se están destinando a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y que adicionalmente están reduciendo pobreza y mejorando las condiciones de vida. Ese sería un primer tema. Un segundo tema, Keisha, es el tema de una reforma integral del servicio civil. Es necesario contar con esta reforma para garantizar un servicio público que cuente con los mejores funcionarios, con los más altos estándares de calidad. Y un tercer punto, Keisha, que sería importante hacia el futuro y yo insistiré sobre esto, es el tema de la reforma del sector eléctrico y transparentar todo el tema de la reforma, ¿verdad? O sea, yo sí sería vocal en esos temas. Eso sería lo que le podría decir, ¿verdad? ¿Eso sería posible para el país? Transparentar todos los procesos. Requiere mucho compromiso político y por eso le digo que es necesario contar con cierto capital político para poder implementar este tipo de cosas. En este momento no es posible, que si me consulta, si eso es lo que quiere que le responda. Hablando de otros problemas de país, que creo que a ustedes también les afecta, que están en el extranjero y están viendo todo desde otra perspectiva. Están viendo
la situación migratoria de nuestro país a través de una ventana. Entonces, quisiera preguntarle qué análisis puede hacer usted acerca de los movimientos migratorios que se están haciendo desde Honduras. Hace poco pudimos ver increíbles imágenes de personas que pudieron saltar el cerco en Guatemala, ingresando a Guatemala, un montón de heridos, gente golpeada, también gente contaminada del COVID. Entonces, la verdad es lamentable y triste, pero queremos saber desde su percepción, cuál podría ser ese análisis que usted nos podría dar. Sí, en primer lugar, definitivamente, Kesha, lo que tenemos que decir es que cuando las autoridades de nuestro país tratan de darle un tinte político a este tipo de situaciones, en el sentido de que esto es provocado, me parece, voy a utilizar esta palabra, me parece patético. Y el motivo es el siguiente, las personas se están yendo a Honduras porque no encuentran oportunidades dentro de nuestro país, ¿verdad? Yo le pediría a mis compatriotas que no emprendieran esta ruta que es sumamente peligrosa y dolorosa, ¿verdad? O sea, nosotros vemos las cosas que se tienen que enfrentar, pero imagínense qué estará en la mente de nuestros ciudadanos en este momento, en donde básicamente ellos toman la decisión de emigrar y afrontar esa ruta o sea, ellos se encuentran indiferentes entre esas decisiones. Quieren afrontar esa ruta en lugar de quedarse en el país. Imagínense el nivel de desesperación de nuestros compatriotas. La lectura es la siguiente, o sea, básicamente, mientras no resolvamos los problemas estructurales, mientras no sigamos proveyendo la situación, a la población con oportunidades y mientras no cuidemos de los más vulnerables, esto seguirá ocurriendo, ¿verdad? Entonces, sería importante poder eliminar o poder transformar nuestro país, tratar de continuar temas claves como lucha contra la corrupción, los temas de gobernabilidad, y por eso me remontaba al tema de los programas sociales. Si los programas sociales son eficientes y efectivos y llegan a esta población, definitivamente los impactará y ellos lo que harán es que no tomarán esta ruta tan peligrosa, ¿verdad? Entonces, por eso yo me enfocaba un poquito en el tema de la revisión de la focalización y del impacto del presupuesto orientado hacia programas sociales. Roberto, ¿cuál considera usted que es el punto de tropiezo para que Honduras no avance en programas o en materia de desarrollo? Sí, mire que esa pregunta me la han hecho muchas veces y básicamente es la poca institucionalidad, ¿verdad? Que tenemos, la falta de sostenibilidad de políticas públicas cada vez que que existió en el pasado un cambio de gobierno, porque en estos últimos 12 años ha sido gobierno más que todo del Partido Nacional, pero cuando se dieron los cambios de gobierno no se le daba sostenibilidad a políticas públicas, ¿verdad? Adicionalmente, la alta corrupción dentro del país, ¿verdad? Y la falta de que no contamos con una estrategia para el desarrollo del capital humano de nuestros connacionales, ¿verdad? O sea, necesitamos una reforma educativa, necesitamos incrementar la calidad del sistema educativo, necesitamos poder generar oportunidades para nuestros compatriotas. Y todo esto es reflejado en la falta de institucionalidad. Mientras no tengamos institucionalidad, mientras no contemos con un plan creíble, difícilmente podremos avanzar en estas áreas, ¿verdad? Y mientras no cumplamos con las reformas institucionales que nos pueden garantizar el mejoramiento que nos pueden garantizar el mejoramiento de la situación del país, ¿verdad? Roberto, ¿usted cuánto tiempo tiene de estar en Estados Unidos, más o menos? Yo tengo aproximadamente 6 años de estar en Estados Unidos, Kesha. Ok, en este tiempo, ¿qué ha podido observar usted de la comunidad hondureña en Estados Unidos? ¿Qué análisis tiene sobre el fenómeno de el montón de hondureños que nos han llegado muchos mensajes que la población hondureña en Estados Unidos se está incrementando? Y también, ¿qué análisis hace del producto de las remesas que estos hondureños con esfuerzo y trabajo envían al país? Y mire, con respecto al tema de los hondureños, la comunidad hondureña es una comunidad muy noble y muy trabajadora dentro de los Estados Unidos. Yo no tengo ninguna duda. He tenido la oportunidad durante mi tiempo en la embajada, cuando me tocaba ir al consulado, ver a nuestros compatriotas, personas trabajadoras, personas nobles, personas que se esfuerzan. Y un tema que es relevante, va a ser relevante para ellos hacia el futuro,
es el tema de que en el primer día de gobierno el presidente Biden va a enviar una reforma, ¿verdad?, al Congreso y al Senado para poder darles un camino hacia la ciudadanía a aproximadamente 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos. Ese es un tema. Entonces, los que se encuentran actualmente y que han vivido en los Estados Unidos, los TPS y los DACA, yo creo que están optimistas respecto a lo que les espera hacia el futuro, ¿verdad? Sí, soy un poco más cuidadoso con respecto a las personas que están actualmente migrando en caravana debido a que durante la administración Trump los procesos para poder garantizarles asilo político se han complicado y son mucho más lentos. Entonces, eso no va a cambiar de la noche a la mañana y en eso tendrá que trabajar un poquito la administración del presidente Biden. Ahora, cuando usted me preguntaba qué opino respecto a los hondureños, nuestros compatriotas se van definitivamente porque no encuentran oportunidades y los que logran llegar al país definitivamente, créanme lo que trabajan de forma ardua y créanme lo que son personas que dejan el nombre de Honduras en alto siendo trabajadores honestos y trabajando duro por su familia, ¿verdad? En cuanto a cómo sostienen la economía, sí, las remesas representan aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. Entonces, definitivamente, la contribución de nuestros compatriotas hacia nuestro país, porque las remesas aproximadamente en un 90% son destinadas a consumo de hogares en nuestro país, tienen un impacto significativo en la situación económica de muchos de las personas que son receptoras de las remesas, ¿verdad? Entonces, sí, mi opinión siempre es positiva respecto a nuestros inmigrantes y nuestros hermanos hondureños. Para finalizar con esta amena conversación, Roberto, me gustaría que usted le dejara un mensaje positivo a todos esos jóvenes que desean llegar alto, que desean estudiar en el extranjero, que desean esforzarse para hacer cosas mejores por el país. Entonces eso me lleva a preguntarle a usted em, si usted cree que los jóvenes de Honduras son capaces de lograr lo que usted ha logrado. Totalmente, yo pienso que sí, que ella solo requiere sacrificio, requiere encontrar un tema que les apasione, una carrera que les apasione y poner todo su esfuerzo en eso. Hay que hacer sacrificios grandes, pero mire que yo le soy súper honesto, yo no era, o sea, yo era un alumno bueno dentro de la universidad, pero no era el mejor alumno de mi carrera de matemáticas. Entonces, yo soy un ejemplo viviente que si uno le pone esfuerzo y dedicación, definitivamente puede lograr todo lo que se propone, ¿verdad? Yo les recomendaría a muchos de los jóvenes que viven en Honduras que, como les dije anteriormente, encuentren una carrera que les apasione. Yo personalmente me gustó las matemáticas, yo les recomiendo que visiten, que vean el perfil de la carrera de matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque haber estudiado esa carrera me abrió muchas puertas y yo le debo mucho a la carrera de matemáticas, definitivamente. Es una de las pocas carreras que cuenta con una maestría sólida en matemáticas y estadística y que está dirigida con profesores de alta calidad en el extranjero. Y ese tipo de maestrías son las que le pueden abrir puertas a uno para poder después estudiar programas en el extranjero o poder tener la oportunidad de salir al país. Entre más sólida sea la carrera técnica, entre uno tenga profesores con un perfil académico alto, estos profesores que estudian en el extranjero conocen otros profesores o inclusive te pueden recomendar a las universidades donde ellos estudiaron, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente abre puertas y si todos pueden lograr lo mismo. Yo también mi misión es parte de poder apoyar jóvenes que estén en el área de economía y matemáticas para que puedan realizar estudios de maestría y estudios de doctorado. O sea, ese es mi compromiso con el país, pero que también al mismo tiempo puedan retornar algún día al país para regresar y, retornar, y contribuir con sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente estoy para apoyar a la juventud. Muchas gracias, Roberto, por abrir las puertas de su casa, las puertas de su corazón y mostrarnos a todos los hondureños que cuando nosotros queremos y nos proponemos, claro que lo podemos lograr. Gracias por esta entrevista con doneta.com. Gracias, le agradezco mucho, Kesha. Saludos.